Voy a pedir que ponga su teléfono en vibrador o lo apague para que no nos veamos interrumpidos en este tiempo de culto, especialmente en la reflexión de la palabra. El versículo 27 dice: vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. El cuerpo de Cristo. Es interesante que la Biblia nos hable del cuerpo de Cristo, y más interesante es en cómo nosotros percibimos esta verdad, cómo la podemos discernir espiritualmente, esta verdad de cuerpo de Cristo. Nosotros sabemos que somos el cuerpo de Cristo. Y como cuerpo de Cristo sabemos también que pertenecemos a un grupo de personas que conformamos un cuerpo. También sabemos nosotros en esta metáfora del cuerpo de Cristo, de cuerpo, en esta metáfora de cuerpo, entendemos que el cuerpo está constituido de diferentes miembros. De la mayoría, si no es que de todos nosotros, yo no puedo saber qué parte del cuerpo somos cada uno de nosotros, pero sí hay algo que todos nosotros sabemos en común. Todos nosotros sabemos quién es la cabeza del cuerpo. Esto nos queda muy claro, no hay ninguna duda. La cabeza del cuerpo, de acuerdo a este pasaje, también Efesios lo cuenta un poco, es Cristo. La cabeza de la iglesia es Cristo. Esto puede sonar redundante porque lo decimos muchas veces, pero es muy importante recordarlo porque nosotros debemos de saber que el cuerpo que está conformado por todos los creyentes en el mundo, todos los creyentes en Jesucristo, tenemos solo una cabeza. De tal manera que ninguno de nosotros, pensando en que somos cuerpo, puede ni siquiera suponer que una de las cosas dadas por el Espíritu Santo a cualquiera de nosotros es ser de este cuerpo cabeza. Es decir, el Señor va a dar a sus miembros, va a dar a sus hijos, a sus redimidos, una responsabilidad, un lugar dentro del cuerpo, pero de ninguna manera le va a dar la responsabilidad de ser cabeza. Eso nos queda claro porque la Biblia lo dice. Luego lo pasamos un poco desapercibido. La iglesia mayoritaria, esa iglesia que tiene su sede allá en Roma, sí piensan que hay una persona que le fue dada esta característica de ser cabeza de la iglesia. Pero nosotros sabemos que no. La única cabeza de la iglesia en esta metáfora del cuerpo es Cristo, y solamente Él es cabeza de la iglesia, de tal manera que el que piensa, el que manda las instrucciones, el que gobierna el cuerpo, el que determina para dónde ir, cuándo frenarse, dónde parar, dónde avanzar, qué hacer y qué no hacer, es la cabeza, que ya dijimos otra vez, la cabeza es Cristo. Esto nos debe de quedar muy claro a nosotros, pero no solamente esto, sino que además nos tiene que quedar muy claro que nosotros como cuerpo de Cristo debemos entender nuestro lugar en ese cuerpo. ¿Qué papel juego en este cuerpo? ¿Cuál es mi responsabilidad en el cuerpo? Algunos creyentes, sobre todo nuevos creyentes y desafortunadamente muchos viejos creyentes, piensan: yo ya soy cristiano y ya soy parte del cuerpo de Cristo. La pregunta es: ¿y qué función tienes en el cuerpo de Cristo? No lo sé, pero soy parte del cuerpo de Cristo. Sí, y ahora soy creyente, el Señor me rescató, ahora soy salvo, ya soy parte del cuerpo, gloria a Dios. Muy bien, ¿qué función tienes en el cuerpo? No tengo la menor idea, pero soy parte del cuerpo de Cristo. Eso está bien, qué bueno que somos parte del cuerpo, pero está muy mal que no sepamos qué parte del cuerpo somos. Parece que la iglesia en Corinto tenía esta dificultad. Ellos son un cuerpo de Cristo, pero algunos pensaban que eran una parte del cuerpo u otra parte del cuerpo. Incluso algunos pensaban que la parte del cuerpo que les correspondía era superior a la de otros. Algunos pensaban que la parte que les tocaba del cuerpo de Cristo era inferior a otros. Y no estaban contentos con eso, seguro, porque escribieron una carta al apóstol para que el apóstol después respondiera y escribiera esta sección maravillosa en donde va a poner al pensamiento del corintio y de nosotros también qué importancia hay de la unidad y la diversidad. Es decir, este cuerpo de Cristo debe de estar unido, y este cuerpo en unidad
tiene que haber diversidad. Ahora, déjeme decirle que la unidad sin diversidad no funciona y al contrario, la diversidad sin unidad no funciona. Quiero decir con esto que el cuerpo es uno, cuya cabeza es Cristo, y este cuerpo tiene diferentes funciones y de ahí la diversidad. Pero en la unidad hay diversidad. No puede ser que nosotros en la diversidad, uno hace una cosa, otro hace otra cosa y otra cosa y otra cosa, y eso en lugar de unidad genere más bien desunidad o que genere división. Esto pasaba en la iglesia en Corinto, ¿no es cierto? Porque cada quien hacía lo que le daba la gana con sus dones, con la parte del cuerpo que les correspondía. Había una gran diversidad. Sabemos nosotros por el testimonio de la Escritura que era una iglesia que tenía todos los dones. Nosotros sabemos esto. Desde el principio de la carta lo estudiamos y ahora nosotros nos encontramos en el 12 y en el 14 con esta verdad. Tiene una iglesia llena de dones. Había una gran diversidad, pero no había de ninguna manera unidad. Entonces lo que quiere Pablo es empujar el pensamiento de los corintios para que ellos entiendan que en la unidad debe haber diversidad y que la diversidad debe estar en unidad. Esto llama nuestra atención. Nosotros como iglesia a la distancia en el tiempo, teniendo la misma palabra del apóstol que le llegó a los corintios, hemos de pensar que nuestra iglesia debe de estar en unidad con una gran diversidad, pero también puede haber diversidad pero con una gran unidad. El problema en el que podemos caer es que haya unidad y que no haya diversidad. Es decir, todos hacemos lo mismo. O que haya una gran diversidad, pero que no haya unidad. Eso sería un conflicto. Así que entonces el apóstol va a centrar nuestra atención en este tema y va a hablar a los corintios respecto de esta verdad. Les está diciendo a ellos, muy, muy importante, ustedes son cuerpo. Pero además es importante que sepan que ustedes al ser cuerpo entiendan que no se va a repartir, el Espíritu Santo no va a repartir a nadie la función de cabeza, porque la cabeza es Cristo. Por lo tanto, nadie en la iglesia debe de hacer la función de cabeza. Por lo tanto, todos nosotros, incluyendo al pastor, al consistorio, a los diáconos, a los líderes, están en igualdad de condiciones como parte del cuerpo, cada uno funcionando en una manera muy especial, con un don dado por el Señor muy particular, en donde ninguno es superior al otro. El único que está por encima de todos estos es la cabeza, que ya dijimos y lo insistiremos a lo largo de este tema, es Cristo. La cabeza es Cristo. Y a Él tenemos nosotros finalmente que seguir. Es muy importante. Bajo este principio también es importante sentar un poco un tema que tiene que ver con la eclesiología. La eclesiología es el estudio de la iglesia. Y es importante que nosotros sepamos que en este estudio de la eclesiología, cuando se habla de la iglesia, tenemos que entender que la iglesia es una organización y un organismo. Así lo tenemos que concebir. Es una organización y un organismo. Dicho de manera más coloquial, es un organismo bien organizado. Es decir, que nosotros somos un órgano o somos organismo en el sentido de que somos órganos. Es decir, en esta metáfora del cuerpo, usted sabe que los órganos del cuerpo pues están adentro del cuerpo, ¿no es cierto? Tenemos el corazón, riñones, hígado, etcétera, etcétera. Ahora, cada parte de estos órganos le dan vida al cuerpo. Si un órgano nos falta, tendríamos que medicarnos para el resto de nuestra vida y el cuerpo estaría un poco mal, caminando mal. Entonces, tenemos órganos que le dan vida, hacen que el cuerpo viva y que viva bien, y hay que mantenerlo bien. Tenemos órganos. En ese sentido, la iglesia es un organismo. Pero también los órganos, amado hermano, están bien organizados, porque el corazón está donde debe de estar. En algunos casos, de repente, cosas raras, el corazón está del lado derecho, pero normalmente todos lo tenemos del lado izquierdo. Por otro lado, los riñones, el hígado, todo lo tenemos justo en el lugar correcto. Es decir, que el cuerpo está debidamente organizado. Usted ve a su propio cuerpo y está organizado. Tan organizado está que incluso en esta simetría de nuestro cuerpo, ¿no es cierto?, tenemos una parte derecha que es gemela de la parte izquierda. Muy bien organizado. Entonces, un cuerpo organizado. Muy bien. ¿Quién gobierna este cuerpo? Pues es la cabeza que da señales al cuerpo de ahora mueve esta mano, ahora mueve esta otra, ahora este pie, ahora aquí, camina para allá, camina para acá, etcétera, etcétera. Pero tenemos un organismo organizado. La iglesia en este sentido eclesiológico es una iglesia que es un organismo porque está constituido de diferentes órganos que están representados por cada uno de nosotros que tiene un don particular. De esto nos está estado hablando Pablo.
Y nosotros debemos de ser organizados. Quizá por eso, al final del capítulo 14, el apóstol les va a decir a aquellos, hagan todo decentemente y con orden, porque somos una iglesia organizada. Hay algunas iglesias que no les gusta el tema de organizado, porque no le dan libertad al Espíritu Santo y todas estas cosas. Pero somos un organismo muy bien organizado. En ese sentido, la iglesia es un organismo y es una organización como cuerpo. Pablo va a hablar a los corintios en este pasaje de estas dos cosas que ya mencionamos. Uno, la cabeza es Cristo y nosotros estamos en el cuerpo y se nos ha repartido a cada uno conforme el Espíritu quiso. Y por otro lado, somos un organismo bien organizado. Tienen que entenderlo estos amados corintios. Y para esto el apóstol muy inteligentemente, con una inspiración de parte del Espíritu Santo, pone la metáfora, por supuesto, del cuerpo. Así que el apóstol dice en el versículo 12, que es el motivo de estudio de esta tarde: porque así como el cuerpo es uno, y hablamos de unidad, y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, dice, así también Cristo, lo cual asemeja al cuerpo de la iglesia, al cuerpo de Cristo. Ahí es donde tenemos que poner nuestra atención. Porque por un solo espíritu, dice él, fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Además, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Nosotros que somos parte del cuerpo, cuya cabeza es Cristo, fuimos metidos en este cuerpo, bautizados por el mismo Espíritu, llenados por el mismo Espíritu. Se nos dio a beber del mismo Espíritu. No tenemos nosotros que tomar este pasaje de este versículo 13 como pretexto para hablar de un rebautismo del Espíritu Santo, cosa que es equivocada. No podemos nosotros hablar de esto. De lo que se trata aquí es que el Espíritu ha sido incluyente para traer a todo el pueblo de Dios de todas las razas para conformar este maravilloso cuerpo de Cristo. Y todos los que viven en algún lado del mundo, otros que vienen de otra región, etcétera, lo que sea, todos hemos sido inspirados y llamados por el mismo Espíritu a un mismo cuerpo. Cuando he viajado en alguna ocasión a alguna parte, me llama la atención que uno llega a algún lugar, uno tiende a buscar una iglesia cristiana, ¿no es cierto? Vamos y buscamos una iglesia cristiana, nos alegra mucho, llegamos allá, ay, cómo nos sentimos bien, decimos que me siento como en casa. No conozco absolutamente a nadie, pero me siento como en casa. ¿Por qué? Porque estoy con el cuerpo de Cristo. Ellos fueron traídos por el mismo Espíritu, fueron lavados por el mismo Espíritu, se les dio a beber del mismo Espíritu, igual que a mí, y esto nos hace tener una identidad de cuerpo. El cuerpo no es un solo miembro, dice la Escritura, sino muchos. No hay duda de que el apóstol está hablando específicamente a la iglesia local en esta metáfora del cuerpo que es la iglesia en Corinto. Por supuesto, alcanza a la iglesia universal en todos los sentidos. Cuando Pablo escribe estas cosas, va a atender dos grupos de personas. Un grupo de personas son los que menosprecian su don o se menosprecian a sí mismos. Y el otro es el grupo de personas que se enaltece a sí mismo. Lo vamos a percibir ahorita en el texto. Uno es el que se menosprecia a sí mismo y el otro es el que se enaltece a sí mismo. De estos había en Corinto. De estos hay en las iglesias de hoy. Aquellos que dicen, yo no funciono para nada, y aquellos que dicen, yo tengo un don mayor que el de todos. Así que en este sentido el apóstol va a poner el dedo en la llaga, va a poner ahí atención en este asunto. Lo primero que trata entonces es de aquellos que se menosprecian a sí mismos, menosprecian su don. Mire cómo lo hace. Versículo 15, tomando la metáfora del cuerpo. Si dijere el pie, dice el texto, porque no soy mano, no soy del cuerpo, ¿por eso no será del cuerpo? Y si dijere la oreja, porque no soy ojo, no soy del cuerpo, ¿por eso no será del cuerpo? Qué interesante, ¿no? Porque había personas allá, él otra vez usando la metáfora del cuerpo. Tenemos que tener cuidado, mucho cuidado, de no caer un poco en la interpretación del texto a partir de dones versus metáfora del cuerpo, ¿no? Es decir, lo que pasa es que cuando se habla de ojos,
O cuando se habla, de boca, se está hablando de los que hablan lenguas y de los que profetizan, los que enseñan. Y cuando se habla de misiones, entonces usa los pies. Y cuando habla de manos, entonces se está hablando del servicio. Tendemos a hacer este tipo de cosas. No hay ningún lado en la Biblia donde sostenga semejante cosa. Quizá cuando habla de los misioneros dice cuán hermosos son los pies de los que anuncian, ¿no es cierto? Pero es un pasaje específico en Hechos que tiene una aplicación muy, muy particular. Pero no podemos caer en este error. Es una metáfora y como metáfora la tenemos que entender y luego darle una aplicación a la vida del creyente. Dice pues entonces el pie, que el pie no habla, ustedes y yo sabemos que no habla el pie, es una metáfora. Dice el pie, porque no soy mano, no soy del cuerpo. Se menosprecia, dice el pie. Bueno, la verdad es que la mano es muchísimo más hábil, es mucho más visible, es más espectacular, es más reconocida. Entonces, como yo no soy mano, no soy del cuerpo, dice el pie. Podemos pensar un poco en las iglesias ahora, ¿no es cierto? Decir, bueno, yo no soy ni misionero, ni evangelista, ni maestro, ni canto en ningún coro, ni doy clase en ningún lado. Por lo tanto, yo no soy parte del cuerpo. Vengo, pero no soy parte del cuerpo. Uno puede decir esto. Es decir, menospreciando un poco lo que el Señor le ha dado. Dice la Escritura, si dijera el pie, porque no soy mano, no soy del cuerpo, y luego se pregunta, ¿por eso no será del cuerpo? Igual pasa con la oreja. Si dijere la oreja, porque no soy ojo, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Fíjese que había personas en Corinto, como las hay hoy día, que menosprecian eso que Dios ha dado. Si Dios nos ha dado un don, nos ha dado un lugar dentro del cuerpo, todos ocupamos un lugar dentro del cuerpo, pero muchos de nosotros nos achicamos ante aquellos dones o aquellas partes del cuerpo que son más espectaculares. No, pues es que la hermana canta precioso, yo no sirvo para nada. No, pues es que el hermano enseña muy bien, yo la verdad es que yo no soy parte de este cuerpo. Y dice la Biblia, por eso no será del cuerpo. Déjame decirle que se sienta como se sienta, de todas maneras es parte del cuerpo. Usted puede decir no soy parte del cuerpo, pues aunque lo diga es parte del cuerpo, aunque lo diga. El pie, aunque el pie diga yo no soy parte del cuerpo, todo el cuerpo da testimonio de que el pie es parte del cuerpo. ¿Qué parte del cuerpo puede dejar a un lado al pie? El pie va a acompañar al cuerpo todo el tiempo, sirva o no, se sienta útil o no. De tal forma que nosotros como iglesia somos parte de este cuerpo y aun y cuando alguien se sintiera menor y se minimizara su función dentro del cuerpo, diría ya no soy del cuerpo, aun y con esto, amado hermano, es del cuerpo. Ahora, ¿qué sucede? Que cuando en una iglesia hay gente que está minimizado en su don, en su parte del cuerpo y dice yo no sirvo para nada, entonces yo mejor me hago a un lado y no voy a ser parte del cuerpo, sigue siendo parte del cuerpo y estorba al cuerpo. Y lo hace cojear, lo hace renguear, lo hace caminar mal. Porque sigue siendo parte del cuerpo y es absolutamente necesario en el cuerpo. Alguno dijo, nadie es necesario. Yo digo, todos los redimidos que estamos en esta iglesia somos absolutamente necesarios. Porque somos parte del cuerpo. Y aunque usted diga, yo no soy del cuerpo porque no soy mano, de todas maneras sigue siendo parte del cuerpo. Ahora, es parte del cuerpo, no porque usted decidió ser parte del cuerpo, sino porque Dios así lo determinó. Versículo 18, mas ahora Dios ha colocado a los miembros, cada uno de ellos en el cuerpo, como Él quiso. Como Él quiso. Es decir, no es algo que nosotros hayamos decidido. En el momento en que usted recibió la salvación por gracia, en ese momento el Señor lo colocó en un lugar como parte del cuerpo, lo hizo como Él quiso, Él lo colocó en esa parte del cuerpo y Él exigirá a usted cómo utilizó ese don dentro del cuerpo de Cristo. Pero todos somos parte de este cuerpo. Algunos se minimizan, algunos desvalorizan esta parte de ser cuerpo y dicen yo no soy de el cuerpo. Y he preguntado a alguien, ¿por qué no se involucra, hermano, en alguna cosa? Pues yo no sé ni cantar, ni enseñar, ni nada, yo solamente voy a la iglesia, escucho y me voy. Pues es usted parte del cuerpo y está haciendo que el cuerpo renguee, porque todos deben de tener una función dentro del cuerpo de Cristo. Pero el segundo grupo es este grupo de personas que se sienten superiores al resto. Mire cómo lo dice el verso 21. Ni el ojo
puede decir a la mano, no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies, no tengo necesidad de vosotros. Había gente allá que decía, no, nosotros podemos con todo. Nosotros tenemos el don maravilloso de esto y la verdad es que no necesitamos a nadie. Hay un dicho que se impregna en nuestra iglesia, hay muchas cosas que se impregnan en nuestra iglesia, a la iglesia de Cristo en general, pero es muy palpable. Yo lo he escuchado muchas veces, quizá alguna vez hasta lo he usado yo también. Decimos, si quieres que salga bien, hazlo tú mismo. ¿No es cierto? Es decir, nosotros, algunas personas que dicen, no, quiero que salga bien, lo voy a tener que hacer yo, para que salga bien. Primero hay un pecado de presunción allá, ¿no es cierto? Es decir, pues sí, la verdad, de veras, ¿puedes con todo? ¿Se puede hacer todo? Si quieres que salga bien, hazlo tú, decimos. Es un dicho popular, no está en la Biblia. Yo creo que hasta es un dicho pecaminoso. No es cierto, porque somos un cuerpo. Si quieres que salga bien, involucra a aquellos que son parte del cuerpo y que tienen una función determinada para que salga bien. Porque si tú lo haces, entonces va a salir mal. Y no solo mal, muy mal. Porque puede ser que el evento salga bien, pero el espíritu de unidad y diversidad se va a fracturar. Y entonces no va a salir y no va a ser agradable ante los ojos de Dios. Pero había personas allá en Corinto que decían, yo no necesito, no te necesito a ti, decían algunos. El ojo no podía decir a la mano, no te necesito, mano. La cabeza no le podía decir a los pies, no tengo necesidad de ustedes. Los pies pudieron haber respondido, pues a ver a quién te lleva de aquí para allá. A ver quién te traslada. A ver quién te acompaña. No hay manera de que una parte del cuerpo haga la función de todo el cuerpo. Y algunos se sentían superiores, no, es que yo predico, es que yo canto, es que yo enseño, es que yo sirvo, el don que yo tengo es más grande. Más adelante Pablo va a hablar de este tema, sobre todo con aquellos que enaltecían el don de lenguas por sobre todas las cosas. No es cierto, la verdad de las cosas es que para que haya unidad debe haber diversidad. Y todo el cuerpo en conjunto debe trabajar para el bien común del cuerpo de Cristo. Una persona que se detiene a todo el cuerpo. Una persona que avanza, o toda la iglesia avanzando, avanza a todo el cuerpo. Cada uno en su responsabilidad, cada uno con su tarea, pero no puede haber ninguno de nosotros que diga, no, te necesito. Decimos, ¿por qué estamos en ministerios y es que el ministerio tal, es que el hermano tal que estaba a cargo de tal cosa no viene? No lo necesitamos. Nos enorgullecemos y decimos, no lo necesitamos. Amado hermano, sí lo necesitamos. Sí lo necesitamos. Entonces nuestra perspectiva cambia. ¿Qué tenemos que hacer? Pues tenemos que buscarlo, tenemos que enseñarle, tenemos que animarlo, tenemos que ir por él. Involucrarlo en el servicio y decir, sí, eres necesario. A lo mejor tienes que corregir algunas conductas pecaminosas, pero tu don, la parte del cuerpo que te toca es absolutamente necesaria para nosotros como iglesia. Todos somos necesarios. El mundo dice nadie es necesario. Yo diría en la vida cristiana, todos somos necesarios. Evidentemente, hermano, Dios no necesita de nosotros. Él puede hacer la obra solo. Y si nosotros no lo hacemos, si no cantamos, si no alabamos, las piedras lo van a hacer. Pero en la integridad del cuerpo, en la unidad que hay, en donde hay diversidad, todos somos necesarios. Todos. Porque todos somos parte del cuerpo de Cristo. Nadie puede excluirse por sí mismo y nadie puede excluir a otro pensando que él es mayor que los demás. El apóstol quiere dejar claro a estos corintios de que somos absolutamente necesarios. 22 dice, antes bien, los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los más necesarios. ¿Sabes que este hermano dice el dicho, ni picha, ni cacha, ni deja batear? Pues ese es absolutamente necesario. Todos somos necesarios. Y aquellos del cuerpo que nos parecen menos dignos, a estos vestimos más dignamente, y los que nosotros son menos decorosos, se tratan con más decoro, dice el apóstol. Porque los que nosotros son más decorosos no tienen necesidad, pero Dios ordenó el cuerpo dando más abundante honor al que le faltaba. Ahora, todos somos necesarios.
¿Y cómo hacer para que juntos caminemos? ¿Cómo hacer para que juntos vayamos? Pablo no deja hueco. La segunda mitad del versículo 25 y a partir de allá nos habla del deber común que tenemos como cuerpo. Dos cosas va a decir. La primera es, preocúpense los unos por los otros. La segunda parte del 25 dice, sino que los miembros todos se preocupen los unos por los otros. Amado hermano, preocuparnos los unos de los otros no tiene que ver necesariamente con decir, qué mal le va al hermano, voy a orar por él, ojalá y le vaya mejor. Preocuparse uno por otro es involucrarse activamente con el otro. Y si sé que a mi hermano o a mi hermana le está yendo mal y es parte necesaria del cuerpo, no solamente oro por él, que es muy importante, pero además procuro su bienestar. Si necesita recursos, le presto. Si necesita comida, le doy alimento. Si necesita vestido, lo cobijo. Tengo que hacer cosas muy palpables para traerlo otra vez a la función del cuerpo. Si usted se corta un dedo, ¿qué dice? Ay, pues voy a orar por el dedo, ojalá y se alivie un día. No lo hace. ¿Sabe qué es lo que hace? Va y compra una bendita, pone mertiolate, le pone un poco de alcohol, la pone, la cuida, la sustenta, la restablece hasta que llega a estar otra vez en buena condición. Y cuando está en buena condición, ya está todo el cuerpo completo, participa en el sabor de que ya está sano el dedo. Dice, ya, estoy bien. No dice, el dedo está bien, dice, estoy bien. No dice, voy a orar por mi uña que se me rompió del pie, a ver si un día se alivia. Participamos en la sanidad de la uña, la vendamos, la cuidamos, le ponemos una pomada, hacemos cualquier cosa con tal de que regrese a su estado perfecto. Y en esa metáfora del cuerpo, amado hermano, procurarnos unos a otros, preocuparnos unos por otros, es justamente esto. Más adelante va a decir que tenemos que estar también sufriendo con aquellos que sufren. Si una parte del cuerpo que somos nosotros la pasa mal, ¿sabe qué es lo que tenemos que hacer? Ir y cuidarlo, vendarlo, apapacharlo, cuidarlo, prestarle, darle, procurarlo hasta que se restablezca. Y una vez restablecido, entonces el cuerpo está bien. Pero mientras esa parte esté enferma, hermano, todo el cuerpo está enfermo. Preocuparse, dice la palabra, los unos por los otros. La segunda cosa que tenemos que hacer es empatizar con los otros también que son parte del cuerpo. Lo dice así Pablo en el 26. De manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él. Y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. Hermano, nosotros cuando una parte del cuerpo se duele, somos bastante selectivos. Muy selectivos. Déjeme darle un ejemplo muy concreto. Nosotros somos una iglesia muy grande. Y nuestra iglesia ha tenido experiencia de varios funerales, muchos funerales. La verdad es que hay muchos funerales en la iglesia, ha habido muchos. El Señor llama a su presencia a muchas personas. Hay quienes están formados ya para el que sigue y el que sigue y el que sigue y el que sigue. Y se lleva de toda clase, jóvenes, viejos, de todo. El Señor está llamando a su pueblo. Cuando una persona de nuestra iglesia muere y es muy conocida, casi todos vamos al funeral. Pero cuando una parte del cuerpo no conocemos bien y muere, solamente un anciano y su servidor vamos al funeral. Convocamos, llamamos, decimos, acompáñenos, vamos, consolemos. Alguien me pregunta, ¿quién murió? Fulana persona. No la conozco. No, yo creo que no voy a ir. Somos parte del cuerpo. ¿Qué parte de somos parte del cuerpo? ¿Qué parte de si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él? No podemos entender. ¿Por qué somos tan selectivos en el dolor ajeno? Si se trata de una persona conocida, apoyamos, nos desbordamos, hacemos, y si no la conocemos, simplemente ignoramos. Pero recuerde que esa parte débil es la más necesaria. Porque padecemos con el que padece siempre y cuando lo conozcamos. Si no, pues que Dios le ayude. Hay que padecer con quien padece, sea miembro
del cuerpo, cuando es miembro del cuerpo de Cristo. Lo conozca usted o no lo conozca. Pero también, si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. No dice se envidian, sino se gozan. Cuando una parte del cuerpo tiene un éxito, amado hermano, cuando alguno de nosotros tiene un éxito, incluso en el trabajo, incluso en la escuela, incluso en cualquier área, todos debemos gozarnos con esa parte del cuerpo que se goza. Si alguno de nosotros está sin trabajo, por ejemplo, y está padeciendo, todos debemos padecer con él o con ella. Tiene que haber este grado de empatía entre el cuerpo de Cristo, amado hermano, porque el cuerpo de Cristo es un organismo vivo, sensible. Si lastiman a uno de nosotros, nos lastiman a todos completos. Y tenemos que regresar por él, y tenemos que cuidarlo, y tenemos que apapacharlo, y tenemos que procurarlo, y tenemos que ministrarlo. ¿Hasta cuándo? Pues hasta que esté otra vez en condiciones de seguir sirviendo como parte del cuerpo. Pablo le dijo a los romanos en el capítulo 12, verso 15: gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran. Esta es la función del cuerpo. Hay personas que ya no vienen a la iglesia. ¿Se ha dado cuenta? ¿Lo ha percibido? Y si se ha dado cuenta, ¿ha ido por ellos? ¿Los ha buscado? ¿O ha dicho, ay, mejor que ni venga, ni hacía nada? Todos los que somos parte del cuerpo de Cristo somos necesarios, porque somos un cuerpo cuya cabeza es Cristo. Vosotros pues, termina esta idea, sois el cuerpo de Cristo y miembros, cada uno en particular. Vivimos, amado hermano, en interdependencia. La iglesia no solamente tiene que buscar la unidad, sino en medio de la unidad la diversidad. Y no se puede dar la unidad sin diversidad, y tampoco debe haber diversidad sin unidad. Porque todos tenemos que ser un cuerpo bien orquestados, bien organizados, un organismo vivo, cuya cabeza sea Cristo, y que a Él, solamente a Él, sigamos en cada paso de nuestra vida. Y Príncipe de Paz tiene que empezar a pensar que todos los que formamos parte de esta iglesia tenemos una función específica, concreta, con un don dado por el Señor que Él repartió a cada uno como Él quiso, y que cuando una de las partes no puede, está débil, está cansada, está enferma, todos participamos en ese dolor. Y si una de las partes tiene éxito, tiene algo que celebrar, todos celebramos, pero juntos, como cuerpo de Cristo. Oremos. Señor, somos tu cuerpo, no hay duda, y la única cabeza de esta iglesia, Príncipe de Paz, es Cristo. A Él seguimos, a Él servimos, por Él somos, Él le da sentido a nuestra existencia. De ahí, cada uno, Señor, estamos en igualdad de condición, pero con diferentes funciones. Ninguno de nosotros debe de sentirse menos que los demás, y tampoco ninguno de nosotros debe de sentirse más que los demás. Cuando una parte, Señor, del cuerpo se duela, danos la sensibilidad, Señor, para dolernos con esta parte y procurarla y preocuparnos hasta que sea completamente sanada. Y si una parte del cuerpo, Señor, recibe honra, gozarnos, Señor, celebrarlo, darte gloria a ti, de tal manera, Padre, que como cuerpo sigamos caminando en la tarea que nos has dado del extendimiento de tu reino. Gracias, Señor, por tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén. Nos ponemos de pie para recibir la bendición de nuestro Dios. Y ahora que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios el Padre y la comunión con el Espíritu Santo sea con cada uno de ustedes, desde ahora y para siempre. Amén.
Iglesia Nacional Presbiteriana Príncipe de Paz, ubicada en Humboldt número 50, Colonia Centro, México DF. Si desea mayor información, puede comunicarse al 5518-6114 y 5518-5900 o en la página de internet www.inp-príncipedepazcentro.org. Recuerde que esta puede ser su iglesia.